ya no nos queremos levantar de la cama, porque ya no vemos ningún sentido. Y hay que observar muy bien la noche oscura del alma, porque entramos en un estado de depresión o de apatía en la vida. Soy Manuel Fernández. Bienvenidos al Sillón de Manuel, un espacio en donde encontrarás conversaciones profundas sobre adicciones, psicología, psicodélicos, filosofía y propósito en la vida, entre otros temas existenciales. Este es tu sillón. Ponte cómodo y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de El Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que ha sido recurrente en mi vida, que es la crisis o la noche oscura del alma. Ya he compartido este tema en varias ocasiones, pero creo que es importante que de alguna forma le sigamos compartiendo, platicando y que podamos interactuar. Por favor, cualquier duda que tengan, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme y en la medida que pueda responderla. Hace muchos años me llegó a mi conocimiento el término de la noche oscura del alma. Una chava que estaba pasando por un proceso muy complicado de separación, de divorcio, y ella estaba hablando dice, estoy pasando por la noche oscura del alma. Entonces me le acerqué y le dije, oye, ¿a qué te refieres con esto? Me dijo, mira, pues estoy pasando por un proceso de muchísimo dolor, es una crisis, porque yo pensé que mi matrimonio iba a ser para toda la vida y me di cuenta que las cosas no estaban funcionando y decidimos separarnos. Y como quiera que sea, yo la veía con una actitud bastante positiva con respecto a lo que estaba viviendo. La noche oscura del alma es este momento crítico de la vida en donde parece que nada tiene sentido. Nos sentimos en un área de penumbra, de oscuridad. Y pareciera ser que en esta crisis que estamos, que es es un fondo que se vive en la vida, tiene un solo objetivo, la noche oscura, que es el empoderamiento. Es decir, la noche oscura tiene la capacidad de despojarnos de todo, de todo. ¿Sí? Nos puede despojar del dinero, de la salud física, de la salud mental, de la salud emocional y hasta de la salud álmica, del equilibrio espiritual. Y si no estamos completamente conscientes de que estamos pasando por este proceso de la noche oscura del alma, nos puede quitar la vida. Es difícil aceptar que estamos pasando por este tránsito, porque se provoca como una nebulosa en la que no podemos entender y mucho menos aceptar lo que estamos viviendo. Sin embargo, tiene una inmensa virtud. Si tenemos el arrojo, tenemos el coraje, inclusive la humildad, para aceptar que estamos en la noche oscura del alma, es una magnífica oportunidad de transformación, de convertirnos en una persona nueva, con una actitud nueva hacia la vida, con literalmente convertirnos en otra persona. Es como quitarnos estas capas que ya no nos sirven de una información, de una memoria falsa, porque es la interpretación que tiene la mente, que a la mente la mejor definición que escuché de ego es de David Hawkins, que en su libro El poder frente a la fuerza, él dice ego mind, el ego, la mente. Todos somos
partícipes. Al venir a este planeta, todos tenemos ego. El ego está con nosotros todo el tiempo. Somos un ego, lo dice Pamela Cribe, y no se trata de enemistarnos con el ego, no se trata de tratar de desmantelarlo, porque eso es literalmente imposible. Solamente un puñado de personas que se han dedicado a la meditación, a la oración, al silencio, literalmente a un aislamiento, pueden tener una desmantelación absoluta del ego, de la mente, en donde en ese estado de silencio, de centro, ya no tienen identificación con la mente, con el ego, ni siquiera con la vida misma. Ya no pronuncian su nombre, no tienen una identificación con el nombre. Su única identidad es el espíritu. Pero pues para las personas que estamos transitando en esta vida, interactuando, participando en esta vida, pues eso es algo que es prácticamente imposible, sino que tenemos que comprender que todos somos un ego y que de alguna forma tenemos que interactuar con él, hacer las paces con el ego y comprender que no es un enemigo, sino que es esa entidad, quizás hasta primitiva, que es la que nos hace funcionar en la vida. Entonces tampoco se trata de desmantelarlo, se trata de observarlo y de darnos cuenta. En una ocasión me decían, ¿tú sabes lo que es un despertar espiritual? Para mí el término espiritual me provocaba muchísimo problema, porque se me hacía algo exclusivo de la religión o de personas que se dedican a meditar o que están en un ashram. Decía, bueno, ¿qué es ¿de qué se trata este término? Me dijeron, mira, el despertar espiritual no es otra cosa más que darte cuenta. Darte cuenta que tienes un ego que tiene la capacidad de lastimarte, de destrozarte, y que tienes que hacer contacto con tu vida espiritual, que tienes que hacer contacto con tu alma, con tu ser, con Dios, con el origen, el amor o el universo. Y eso me gustó porque me ayudaron a conceptuar a Dios en una forma muy personal, no desde el punto de vista del pecado o del dogma o de las leyes terrenales con respecto a cómo interpretar a Dios, ¿no? Sino que tuviera yo la libertad y el poder de poder hacer contacto con ese cuerpo espiritual que es el ser. A mí me ha ayudado muchísimo tener este contacto con el ser porque me siento acompañado. Escuché la frase de un psiquiatra que él decía, yo no tengo particularmente un concepto de Dios, pero comprendo a las personas que tienen este concepto porque se sienten acompañadas. Yo he pasado por muchas noches oscuras, he vivido una vida crítica. Me decía una terapeuta, tú eres el maestro de fondo, eres mi maestro de fondo. Has tenido que pasar por muchos fondos, por muchos procesos críticos, ¿no? Y hoy por hoy veo la noche oscura del alma como una herramienta extraordinaria para poder trascender y para poderme transformar, transmutar constantemente. Hildegard von Bingen, una abadesa del siglo XIV o XV, decía, el cambio es un boleto de ida y de regreso, es decir, puedo intentar cambiar, como ponerme a dieta y adelgazo, pero bueno, ya llego al peso que yo creo que es ideal y generalmente viene un rebote. Y quizás ustedes se puedan preguntar, bueno, ¿y por qué está hablando de la noche oscura del alma con respecto al peso? Déjenme compartir, yo fui una persona muy obesa. La obesidad tiene que ver mucho con una desestabilización, un desajuste en nuestras emociones,
porque generalmente la persona que sufre de obesidad o de alcoholismo no sabe hablar, no sabe expresar sus sentimientos. En mi caso decían, pues es que lo que pasa es que Manuel es el gordito feliz. Y la realidad de las cosas es que no estaba feliz, era una persona que estaba sufriendo muchísimo, pero estaba actuando a ser feliz, y eso es vivir como una doble vida. Eso es una noche oscura del alma, ¿no? Porque al no poder hablar, yo tengo esta ingesta desmedida de comida y me tapo la boca, es decir, no tengo la capacidad de hablar. Y la transformación es un boleto de ida y no tiene regreso. En mi caso, yo tuve que hacer contacto con esta parte álmica, con este espíritu en mi vida para poder lograr esa transformación y poderme mantener libre de un sobrepeso. No es fácil porque es un trabajo constante. El sobrepeso tiene que ver mucho con la depresión, ¿no? Y saber que ese monstruo está siempre al acecho, ¿no? Bueno. La noche oscura del alma es un proceso que ineludiblemente nos va a llevar a un sufrimiento. Y pues, ¿a qué persona le gusta sufrir? No, pues, a nadie. Sin embargo, el sufrimiento tiene un objetivo, que es llegar a la saturación. Es un momento en donde dices, ya no puedo más. ¿Cómo salir de la noche oscura del alma? Una magnífica herramienta para salir de la noche oscura del alma es pedir ayuda, es hablar. Lo primero es identificar que estamos pasando por la noche oscura del alma, así es entender, integrar que estamos pasando por una noche oscura, que estamos pasando por una crisis y hacer algo al respecto. Porque si no hacemos algo al respecto y nos regodeamos en la noche oscura, nos regodeamos en el drama, va a ser prácticamente imposible salir de ella. Al ego le encanta el drama, le encanta la autoconmiseración y elude el poder, porque el poder conlleva una responsabilidad. Y ese es el objetivo de la noche oscura del alma, llegar a una saturación de sufrimiento en donde llegamos a un entendimiento de aceptar que o cambiamos o nos transformamos o literalmente nos podemos destruir. David Hawkins, en su libro El poder frente a la fuerza, dice, observa muy bien el ego porque no va a dudar en aniquilarte, no va a vacilar en aniquilarte. Y una vez que lo observas, no se va a derrotar sin darte una buena pelea. ¿Qué quiere decir? Que el ego siempre va a estar ahí presente. Evidentemente le encanta la noche oscura del alma porque se sumerge en esta área de negatividad y es una oportunidad maravillosa que tiene el ego para decirte estamos solos, no hay un espíritu, estás completamente por tu cuenta. Porque una de las características que tiene la noche oscura del alma es la separación, es la desintegración, es arrinconarte en la más profunda soledad y desesperanzarte de poder salir de ella. Es una desintegración de uno mismo, es una desintegración con las personas que nos quieren, con la familia, con los hijos, con los amigos, con el trabajo. Es cuando ya no nos queremos levantar de la cama, porque ya no vemos ningún sentido. Y hay que observar muy bien la noche oscura del alma, porque entramos en un estado de depresión o de apatía en la vida. Es una enfermedad del alma. En una ocasión pregunté, no entiendo qué es lo que me están diciendo con este
término de que el espíritu se puede enfermar. Me dijeron, es muy fácil, es cuando se te quitan las ganas de vivir. Yo creo que cuando a una persona ya se le quitan las ganas de vivir, ya no le ve un sentido a la vida, simplemente dice, ya no vale la pena vivir. Claramente está en la noche oscura del alma, ¿no? Entonces, evidentemente, si no la observamos, nos puede matar o podemos estar muertos en vida. ¿Cómo se dispara? De muchas formas. Como tú lo quieras significar, como cada quien lo quiera significar, porque el proceso es un proceso individual en donde solamente nosotros sabemos cómo nos sentimos, ¿no? O sea, nadie sabe la lápida que estamos cargando más que la estamos cargando, ¿no? Porque la clásica que te pueden decir si estás pasando por un proceso de la noche oscura del alma es échale ganas. Y eso es una desacreditación de cómo te sientes. Porque no se puede salir por fuerza de voluntad. Hay que meterle una buena voluntad a decir, yo ya no puedo con esto, necesito ayuda. ¿Por dónde? Por donde sea. Pero lo más importante es que si vamos a comunicar cómo nos sentimos, sea con personas que sean empáticas con el proceso que estamos viviendo y que probablemente hayan pasado también por un proceso similar y que nos ayuden a comprender, que nos den las herramientas y que nos compartan cómo lo trascendieron. Porque si no, pues alguien te puede decir, no, hombre, relájate, hombre, no pasa nada. Y eso es una desacreditación. Peor aún es cuando uno solo se desacredita. ¿Qué pasa? Las emociones son emociones. Pero si aparte de eso instalamos un juicio a la emoción, tenemos un problema. Y ese es el juez interior, el ego, que te dicen, estás deprimido, eso quiere decir que eres una persona débil. Y no tiene nada que ver con una cuestión de debilidad, lo que te digan que eres cobarde, porque pobrecito de ti, es que estás sufriendo mucho, ya salte de eso, por fuerza de voluntad te puede salir, eso prácticamente es inexistente. Las personas que nos acompañan deben de ser afines a la energía que estamos viviendo, que es una energía baja, de tristeza, de desesperanza, y lo último que necesitamos es o que nos juzguen, o peor aún, nosotros mismos juzgarnos. Una pieza fundamental para poder trascender la noche oscura del alma es la compasión, y particularmente la compasión con uno mismo, ¿no? No podemos salir de una noche oscura latigándonos, golpeándonos, haciéndonos menospreciándonos, ¿no? Porque generalmente una persona que está pasando por un momento crítico se siente menospreciado por la vida, por el mundo, se siente incomprendido y ciertamente se siente menospreciado él mismo. Y hay que romper ese estado de juicio y de severidad, inclusive de hostilidad hacia uno mismo por juzgar una emoción. Simplemente decir, ok, mi niño interior está herido, está lastimado, se siente solo, se siente asustado, y nosotros desde nuestra adultez tener este contacto con este niño interior, con el inconsciente, si así se quiere decir, para decirle, mira, yo aquí estoy, vas a estar bien, necesitamos ayuda, necesitamos hablar, ¿no? Porque es cuando uno está pasando por un proceso crítico, sientes que ya no tienes salud, que ya no tienes salida. Y hay que observar muy bien que al ego no le gusta pedir ayuda. Se siente vulnerado. Brené Brown tiene un tratado interesantísimo de la vulnerabilidad. Y dice que cuando la persona acepta su vulnerabilidad es cuando realmente reclama su poder.
es esta fractura en el ser humano, que eso es una característica del ser humano por el simple hecho de que estamos en un planeta, en una vida que ciertamente incluye la parte álmica, pero también la emocional, la mental, y es falible. Son estos defectos de carácter, ¿no? Hay un libro muy padre que se llama La imperfección de la espiritualidad, ¿no? Luego sucede que cuando las personas entran en el camino de la espiritualidad, pareciera ser que tenemos que ser perfectos, y eso no existe. Este libro tiene una portada en donde hay un jarrón y está fracturado, porque a través de esa fractura, o de ese dolor, o de esa noche oscura, es por donde entra la luz de Dios. Para mí decir Dios me llevó muchos años, porque fui cómodamente agnóstico y hasta tuve una actitud de protesta por este sufrimiento que yo sentía. Decía, pues Dios no existe, ¿no? Y yo realmente entré en el camino del entendimiento porque el sufrimiento llegó a un momento en donde yo ya no lo soportaba y me di cuenta que no había nada pues ni en terapias, ni en corrientes, ni en literatura, ni en libros que me ayudara. Me dijeron, busca a Dios, busca tu vida espiritual. Y de esa forma fue como pude trascender la noche oscura del alma, y digo la noche oscura del alma como si fuera una, pero la realidad es que he pasado por muchísimas noches oscuras, ¿no? Y es normal. Greg Braden, en su libro de La Matriz Divina, dice que cuando llegan sus clientes o sus pacientes a platicar de la noche oscura del alma, y ya una vez que aceptan que están en la noche oscura del alma, empiezan a trascenderla o los ayuda a que la puedan trascender, dicen que salen tan empoderados que desafían al universo para pedirle una segunda noche oscura. Yo se lo platiqué a algunos de mis pacientes y les digo, mira, estás pasando por una noche oscura del alma y muy probablemente vayas a pedir otra cuando la trasciendas. Y me dicen, oye, no, con esta tengo. Pero la realidad es que vienen en pareja. En esta postura de tener una siguiente noche oscura del alma, sales con herramientas que ya conoces, por la que ya pasaste, sales más fácil y sales más rápido. Porque, como lo comenté al principio del podcast, la noche oscura del alma tiene un solo objetivo, que es el empoderamiento. Para poder salir de la crisis, no podemos usar las mismas condiciones que nos llevaron a esa crisis. Tenemos que encontrar herramientas nuevas que nos ayuden a desprendernos de esta situación de penumbra, de esta crisis, de esta situación de oscuridad, para poder reclamar nuestro derecho de nacimiento, que es el poder. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Te invito a que visites mis diferentes plataformas en Instagram y en TikTok para que tengas más información y te pueda compartir, y desde luego que por favor tú también me compartas tus inquietudes en estos diferentes foros.